Bien, vamos a platicar este día con la licenciada Abril Carmona, porque como ya es del conocimiento público, inicia el proceso para seleccionar jueces y magistrados con un tema muy atendido, extremadamente complejo, con una gran diversidad de cambiantes en la normatividad que lo regula. Sin embargo, ya a partir de estos días inicia la promoción y nosotros como medio de comunicación, como el monitor de Parral, nos damos a la tarea de invitar a algunos de los participantes para que nos platiquen un poquito sobre este proceso y obviamente sobre su propuesta. Y damos inicio con Abril Carmona. Abril, con una amistad de mucho tiempo Así es, Jorge. y Colega, colega, y me da mucho gusto tener la oportunidad de ver cómo incursionas en este proceso tan complejo. Platícanos un poquito. así es, mira, Jorge, esta era una asignatura que yo como profesional del derecho tenía pendiente. ¿Siempre has querido ser juez? Siempre me ha gustado, he tenido la bendición de incursionar en diversos campos que tienen que ver con la abogacía. Sin embargo, creo que a todos los que nos gusta el derecho, la interpretación y la justicia, que es la razón por la que nos dio por estudiar la carrera de derecho, sobre todo la búsqueda de la justicia o luchar contra las injusticias, tenemos ese pendiente. Ahora, durante mi trayectoria me he desempeñado también durante muchos años impartiendo justicia laboral. Mucho. Fueron más de 10 años, fueron muy satisfactorios. ¿Otra universidad? Otra universidad, porque en la escuela, decía un maestro mío, la escuela te enseña dónde están las cosas, pero la vida te va a enseñar cómo usarlas. Ese fue mi aprendizaje, fue algo muy placentero, que me dejó muchas satisfacciones. Después de ahí incursioné en el servicio público de manera diferente, también de manera indirecta, manejando leyes. Y ahora que se abre esta oportunidad, porque para mí es una oportunidad, creo que habemos muchos abogados que por circunstancias estaba un poquito copado y es muy difícil el acceso al Poder Judicial. Por diversas circunstancias, ¿verdad? A mí nunca se me presentaron, entonces ahora que surge esta aspiración, que la cual ha sido muy criticada, y ha sido muy criticada y se puede prestar a muchas situaciones de que llegue gente incapaz, de que llegue gente que no debe, y demás, pero también habemos mucha gente que se nos abre esa oportunidad, que pensábamos que ya no le íbamos a poder alcanzar, y es con el fin de aplicar, creo que como juez es la máxima aplicación del derecho. Para mí se me hace que el haber dado esta apertura al Poder Judicial le permite a un porcentaje muy alto de profesionistas o profesionales del derecho tener la oportunidad de llegar a ser juez o magistrado, porque la carrera judicial tú sabes que es lenta, tú sabes que es compleja y también sí necesitas ahí De difícil acceso. de difícil acceso. Y ahora con esta apertura, esta convocatoria, abre la oportunidad de participar. Y me parece que así como es tu caso, hay muchos más que tienen toda la posibilidad de llegar. Y me gustaría preguntar algo de antes de llegar al por qué la aspiración al poder, perdón, a la materia familiar. Cuando estuviste con el tema laboral, te tocó una reforma a la ley, Laboral. a la normatividad laboral y vino un proceso. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, porque lo que es lo laboral ha ido cambiando mucho, incluso ahorita la nueva política laboral es muy distinta a la que conocimos hace algunos 10 o A las que 15 años, estudiamos, Jorge. a la que nos tocó en la cátedra. A nosotros digo que nosotros somos muy afortunados, pero también al mismo tiempo nos hemos tenido que hacer en haber, porque nos tocó aprender el derecho de una manera, desaprenderlo Y volver. para volverlo a aprender. Y hablo del derecho porque el derecho aquí en México ha sido en los últimos tiempos ha cambiado todo. Lo que nosotros hace casi 25 años aprendimos en la universidad ya cambiaron lo más esencial y todas las ramas, llámese. Yo les digo, nuestros libros ya se quedaron empolvados y tenemos que volver a aprender. En el derecho laboral me ha tocado ya después de que dejé la función pública en la Junta, me tocó ya como litigante, como tú dices, hubo una reforma en la que tuvimos que aprender desde los tribunales. Y era algo que yo tenía muy pendiente. Cuando yo estaba en la Junta, yo decía, ¿por qué pertenecemos al Poder Ejecutivo?
si realmente lo que nosotros hacemos es una tarea de juzgar, de valorar pruebas, de interpretar leyes y darle el fallo a una persona. Más del Poder Judicial. Yo les decía, es una función judicial, sin embargo, perteneces al Poder Ejecutivo. Entonces, es mucha satisfacción lo que le brinda a uno cuando puedes resolver un conflicto. Ahora, con esta reforma, se hace justicia a la materia laboral y pasa, como debió ser, al Poder Judicial, donde se dirimen controversias. Creo que fue una reforma acertada. En un principio, para todos, pues hay un choque, como lo hay hay un choque a esta forma de elegir jueces y magistrados. Sin embargo, creo que a la larga es bueno los cambios, el mundo ha cambiado. Como te decía, nosotros estudiamos con libros, con fichitas, con esto ahorita los chavos pues son de otra manera. Y ya es gran parte de los mexicanos, de la humanidad, ya pertenecen a otra generación. Y una transformación importante, Abril, fue cuando vino la oralidad. Entonces estábamos acostumbrados a todo era por escrito, lo que no está por escrito en el expediente no existe, y ahora con el proceso oral vino a modificar lo laboral, lo penal, todo vino a modificar. Mira, ahorita que dices eso, a mí me tocó cuando se instauró el sistema que le decíamos el nuevo sistema de justicia penal. Que ya no está nuevo. Siempre he sido, te digo, apasionada del derecho y aunque no estaba en mi rama, me gusta enterarme. Creo eso que hay que constantemente estudiar y más cuando vienen estos cambios. También tomé mis cursos cuando la nueva reforma del derecho laboral, del derecho penal, y yo les decía, para muchos abogados, como tú dices, que era puro escrito, decía, ay no, ¿qué cómo? Pues quieras o no, lo laboral poquito ya tenía o menos escrito. Por lo menos tenías que presentarte ante una audiencia y decir, aquí está mi escrito, cuando en los otros ni siquiera. Entonces, esa oralidad vino a, creo que a ser le decimos nosotros el principio de inmediatez y de rapidez. Esa es una de las cosas más importantes que creo que es importante que los que contendamos para jueces o magistrados busquemos eso, buscamos que la justicia sea sencilla, rápida, práctica, ya dejar un poquito el señor juez, el señor licenciado, la toga y el birrete, o sea, no, ahorita tiene su señoría y demás, tenemos que dar solución, creo que eso es el principal. Viene entonces una etapa para ti, Abril, en donde se te permite participar en una convocatoria para ir en búsqueda de una oportunidad como juez, y me llama la atención, ¿cuál fue el motivo que te hace buscar la vía familiar? Mira, esa es también, volvemos a lo mismo, otra asignatura. A mí siempre, yo desde que estaba en la escuela decía, bueno, civil no, tal vez penal, pero pues laboral, me tocó estar en un despacho cuando estaba estudiando que llevaba laboral, un abogado laboral ahí, con mucho cariño, el licenciado Portillo, y me inmiscuí en lo laboral. Sin embargo, por ahí también veía lo familiar. Entonces me gustaba desde entonces, porque creo que como es lo laboral, es un derecho también, está considerado en el derecho civil, sin embargo, para mí es un derecho social, porque la familia es la base de la sociedad. Y cuando hablo de familia, hablo de la paternidad, el matrimonio, adopciones, que es lo que conforma las grandes figuras del derecho familiar. Entonces, quise esta rama, ¿por qué? Porque siempre tuve esa inquietud, porque creo que desde ahí, porque también me ha tocado litigarlo, me ha tocado litigar el derecho familiar. Me gusta el trato con las personas, la cuestión de sensibilidad, más que simples números o simples número de carpeta, y creo que es una rama del derecho donde tienen mucha interacción y puedes contribuir grandemente a la sociedad. Sensible y apasionante. Sensible, apasionante y sobre todo que desde ahí, haciéndola de una manera, ¿qué te puedo decir?, consciente y responsable, puedes contribuir a tu entorno. Pero me llama la atención, Abril, tú tendrás mejores números. El caso de violencia intrafamiliar es un caso que ocurre muchísimo, los índices, al menos en el estado de Chihuahua, son muy altos. Y Parral es de los más. Y Parral es de los más altos. Y a pesar de que es un tema que ocurre a la altura de un primer respondiente como seguridad pública, pasa a fiscalía, pero finalmente siempre impacta en la familia. Y muchos de esos casos terminan en un problema interno de la célula social que es la familia. Y me gustaría conocer tu criterio sobre ese punto.
Mira, es muy triste, creo que ahorita la violencia intrafamiliar, porque háblese ya no nomás es de hombre a mujer en una relación de pareja, también inviene de alguno de los progenitores a los hijos o de los hijos a los padres. Es una situación muy característica de esta época. Creo que ahí nosotros como seres humanos, cada uno tenemos la obligación, sobre todo cuando llegamos a una mayoría de edad, de trabajar en nosotros mismos para poder ser empáticos con los demás. Creo que una clave para la violencia, combatir un poquito la violencia intrafamiliar es la empatía. Es ponernos en el lugar del otro, no hacer lo que no hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Hablando a grosso modo, claro que si ya nos vamos legalmente, pues te puedo decir que él tiene derechos, que él tiene así, pero para evitarlo, porque esa violencia, ese aspecto que tanto nos ha dañado, porque de ahí vienen niños dañados y esos niños dañados se convierten en adultos y esos adultos van a volver a repetir los patrones. Eso nos ha ido mermando y creo que un compromiso nosotros como profesionales del derecho, los que tenemos que ver con todo esto, debemos privilegiar primero la conciliación hasta donde es posible y después y primero la protección y después la conciliación, trabajando en la empatía de cada uno de ellos. De las audiencias en los diferentes ramos penales, el que tú gustes, me parece que las audiencias familiares son extremadamente emotivas. Son emotivas pero a veces también te brinda satisfacciones y a veces también te deja, pues, tristezas, porque ves que se están terminando algo y lazos familiares y uno se retrae al lazo familiar que tienes y dices: "¿Cómo se está acabando? ¿Cómo voy estas criaturas están rompiendo este lazo?". Pero a veces también ves a lo largo, a mí me ha tocado que sales, pues, con el corazón hecho así trizas, pero a lo largo ves que la decisión que tomaron ahí en base al derecho, porque hay que recordar que el fin del derecho es eso, es llevar las relaciones interpersonales de manera cordial para evitar problemas. A veces es duro aceptar las relaciones, las sentencias familiares, pero a lo largo ves que cuando es una sentencia hecha con conciencia, con responsabilidad, con empatía, buscando el lado humano, eh, esa relación que fue quebrada o fue así, o fue dañada, puede volverse a resarcir, y ahí viene la satisfacción, Jorge. Uno de los motivos que quien necesita hacer un trámite, un procedimiento en un juzgado, lo incomoda es que no ve cercanía con los funcionarios del Poder Judicial. A veces es muy frío, que tú llegas solamente a mostrador, revisas las listas, a veces te tratan con aprecio, a veces no, y es difícil que puedas tener acceso al juzgador, porque hay veces que tú le quieres decir algo al juzgador, le quieres explicar alguna falla que encontraste, simplemente ver el rostro de quien va Ajá. a A ver, dirimir el fluido. conflicto y no lo puedes hacer. Y me parece que este proceso está permitiendo justamente eso. El que se salga a hacer una campaña de carácter popular le está permitiendo a quienes vayan a ser los jueces que tengan que mostrarse ante la sociedad. Y que la sociedad nos conozca, Jorge. Te digo, yo, a pesar de todas las críticas que tiene esto, yo la crítica que le hago a esta oportunidad que nos brinda a muchos profesionales del derecho y a la sociedad en sí, de, como tú dices, de conocer a las personas que van a emitir sentencias sobre tu vida, sobre tus bienes, sobre tu derecho, sobre tu libertad, etcétera, es el hecho de que se nos olvida precisamente por cómo estaba el sistema, que llegabas, te encerrabas, hay mucha carga de trabajo. Entonces, eso hacía que se perdiera, como tú dices, la cercanía. Y uno de los principios ahorita del derecho que priva, y para mí se me hacen más importantes, es el principio de la inmediatez. Inmediatez no estoy diciendo de inmediato es rápido, inmediatez es que haya un contacto directo, que te conozca y me conozca. Entonces, este proceso, te digo, a pesar de todas sus críticas, a lo mejor le critico la forma, que está muy accidentado, fue muy corto el tiempo, pero el fondo lo considero bueno, nos da la oportunidad de conocer, también nos da la oportunidad de que tenemos que entender que es un trabajo que no lo tuve por nada, que tengo que luchar por ese trabajo y tengo que responder, porque así como salgo ahorita para pedir la confianza, tengo que salir después porque ahora pues ya sabemos, este proceso tiene un puesto de estos tiene un finito de 9 años, 8 años. Entonces, vas a volver a salir, no te vas a poder volver a encerrar en tu privado, ¿por qué? Porque vas a tener que entrar otra vez a la calle. Y creo que eso nos va a hacer
conciencia de que haya una cercanía y sobre todo que privemos. Yo siempre desde la función pública que he estado en varias partes, esa ha sido mi máxima y a todo donde voy llegando. Traten a los demás como quisieran que sean tratados. Que creo que ese se nos olvida, ese es como servidor público, nos abrumamos, que mucho trabajo y todo, pero somos privilegiados. ¿Por qué? Porque hay un trabajo seguro, porque hay un salario y tenemos que dar lo mejor de sí. De las actividades más comunes en un juzgado familiar, divorcio, las pensiones alimenticias, que también es un tema que No, es muy dolido. muy dolido. Hay un porcentaje alto de quien requiere hacer el trámite para reclamar la pensión alimenticia que no queda conforme. Incluso muy de la mano también con el derecho laboral, por aquello del trabajador que lo tiene registrado con un salario mínimo y el juez indica que hay que retirar un porcentaje y cuando lo transformas en pesos no es nada. Ahora, desgraciadamente no es nada. Eso creo que ahí a nuestros legisladores les toca trabajar en esa situación y no nomás a nuestros legisladores, también a nosotros como padres, infundirles a los hijos la responsabilidad que tienen a la hora de tener descendencia. Porque tú tienes un patrón, oye, regístrame con el mínimo aunque me pagues 500 pesos para no darle. Oye, la responsabilidad no es que le vas a dar a la mujer, es para la manutención de tus hijos, es para la que se quedó con los niños y es la que se levanta en la noche y es la que, yo digo, siempre que una mujer se queda con los hijos, claro, es muy bonito, pero también es la que se levanta en la noche, es la que les tiene que prender el boiler, es la que tiene que ver si hay gas para hacer comida y si no hay comida me lo tengo que llevar a comer a la calle y tengo que poner. Entonces, creo que eso es conciencia, que ese trabajo les toca a los legisladores porque pues uno tenemos que irnos con las leyes que están y sobre todo también hacer conciencia los padres con los hijos y también nosotros como adultos de que tenemos no que compartir, tenemos que darlo de nosotros para nuestra descendencia. Pero me parece que este proceso sí está invitando a que venga una siguiente etapa para un conjunto de reformas en este tema, por ejemplo, que tiene que sensibilizar y ayudarle a jueces y obviamente a quien viene reclamando este tipo de temas, que se haga una justicia pues mejor. La ley ya contempla muchas medidas para evitarlas. Lo que pasa es que caemos en el tortuguismo y en la burocracia de la ley para ejercitarlas. Ya hay incluso aquí en el estado de Chihuahua, hay un juzgado por ahí que se llama Tribunal de Violencia de Género. En este caso tratan de empatar precisamente tanto la cuestión penal con la cuestión familiar, para evitar, porque ahorita tú vas por lo familiar y si no me cumplen me voy por lo penal y si decides Y donde irte pega. y donde pega, y si decides irte por esa vía, ahí se conforman en un solo juzgado. Hay muchas modificaciones, como este proceso va a abrir para muchas cosas. Ahorita se está en proceso hacer un código de procedimientos familiares para el país, un solo código que también es un avance aquí en México. Y habla de nada. Y ahora, no, ya la oralidad llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque eso también facilita la transparencia, la sensibilidad, que el juzgador, que el secretario vea realmente lo que siente o quiere la persona, porque pues el papel es muy frío. El papel es muy frío, el papel estaba lleno de palabras de su señoría, con el debido respeto, pero eran las palabras del abogado. Tú no puedas conocer ni siquiera a la persona. Condenabas a 1000 cosas sin saber a quién lo estabas haciendo. Entonces, la realidad queda. Creo que México va avanzando en justicia. Ya a veces dicen, están centralizando, haciendo un solo código, pero también facilita, porque era muy difícil, era incongruente que una persona abandonara la familia aquí la abandonó en Chiapas, se venía aquí a vivir a la Chihuahua y por la diferencia de códigos, de tiempos, era un problema. Entonces, así como está con los jueces, se está trabajando en códigos también únicos. Va por el penal, el Código de Procedimientos Penales único, ya está, perdón, el penal, se habla de un código general, sustantivo, el Código de Procedimientos, se habla también de un Código de Procedimientos Familiares nacional. Entonces, creo que este sistema trae un cambio y sobre todo nos da la oportunidad a muchos como yo, como profesionales de derecho, que me atrevo a decir, tengo experiencia como abogada, como profesional, como persona, de acceder a algo que pensábamos que ya no lo íbamos a hacer.
Viene el proceso de la votación, un proceso que tiene sus complejidades y en el caso específico para la papeleta por la que tú participas. Platícanos de ella. Así es, mira, como lo hemos dicho, el multicitado proceso es muy complejo. Sin embargo, el día 2 de junio, creo, los votantes van a acudir y van a recibir alrededor de 14 papeletas. Voy a hablar en mi caso. En mi caso viene una papeleta de color, yo le digo durazno, un meloncito, un duranito. Ahí viene juzgado familiar, porque hay que recordar que también vienen magistrados familiares. En mi caso voy por juzgado familiar. Me gustaría precisar cuál es la diferencia entre un magistrado y un juzgado. Un juzgado está aquí en un distrito, en el distrito Hidalgo, Imparral. en Parral, cabecera en Parral, que son los asuntos desde Valleza, les digo yo hasta Villa Coronado y Valle Zaragoza. Entonces, un magistrado va a revisar todo lo que hacen los juzgados de todo el estado cuando la gente se inconforma. Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, si hay un magistrado familiar, estará en la ciudad de Chihuahua. En este caso, hay un juzgado familiar. Aquí se compiten dos, va a ser un hombre y una mujer. En mi caso van a venir 5 mujeres, 3 hombres. En la papeleta va a venir un cuadrito arriba. Yo soy el número 3. Entonces, ahí lo importante es poner en el juzgado familiar, van a hacer que es juzgado familiar porque es un color duranito, meloncito, como ustedes le quieran llamar, el número 3 en el recuadro. Hay que escribir el número Hay que 3 escribir el número 3 en el o recuadro. en la parte alta. En la parte alta van a venir dos cuadritos, entonces ahí se ponen la mujer, o sea, en este caso el mío, y otro para los hombres, ahí se pone el número. ¿Y a ti te corresponde el número 3? El número 3, color durazno, les digo yo. Entonces, es para difundirlo sería la papeleta color durazno, en el número 3 se encuentra Abril Carmona, y además hay que escribir el número 03. Hay que escribir el número 03 en el cuadrito. En el cuadrito. Eso, y así va a ser para todos, o sea, aquí no se trata de tachar el nombre, se trata de escribir el número con el cual nos identificamos. Eso es la complejidad y lo diferente de esto, de este proceso. Los otros procesos electorales, pues vienen 6, 7 con unos loguitos ahí y tú tachas el logo. En este caso no se trata de tachar, se trata de escribir el número. En mi caso es color durazno, la papeleta color durazno, y es el número 03. Y al momento de plasmar el 03 es la intención. Es la intención del voto, de que le están dando su confianza, pero no nomás me van a dar su confianza, sino me van a poder imponer y exigirme que ustedes pongan 03, que cumpla con lo que protesto. ¿Y qué se protesta? Cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ese cumplir y hacer cumplir la ley también significa, la ley también habla de que tenemos que tener cercanía, tenemos que tener empatía y tenemos que considerar todas las circunstancias y sobre todo algo muy sentido ahorita. Tiene que ser rápido, porque desgraciadamente a veces nos perdemos en burocratismos y en este caso es la rapidez. Abril, un comentario para la ciudadanía. Vamos a platicar muchas veces, seguramente durante los próximos 2 meses. Así es. Creo que con este primer ejercicio, y desde luego que te agradezco que nos hayas acompañado a esta invitación, nos des un mensaje, al menos hasta esta etapa de donde vamos en el proceso. En esta etapa de inicio de este proceso, te agradezco, Jorge, agradezco al monitor esta entrevista, esta cercanía. Creo que estamos trabajando en lo que estamos hablando y eres una parte importante de acercarnos, de que nos conozcan. Quiero decirles que, pues ahora sí, soy Abril Carmona. Les pido su confianza para que me permitan llegar a ser juez familiar en el Distrito Hidalgo con el número 03, y ténganlo por seguro que está el compromiso, porque me he caracterizado por eso, de ser comprometida, responsable, pero sobre todo, tener empatía y siempre aplicando el derecho, buscando el bienestar de las personas. Muchas gracias.